pensé. Y ahora que me pongo aquí adelante, me doy cuenta de que me equivoqué. Amén. Bienvenidos a casa. Esta es su casa, esta es la casa que el Señor nos da para reunirnos. Es el templo donde escuchamos su voz. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero en este templo escuchamos su voz. Y le damos la bienvenida también a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube, desde Quito, desde España, desde Santa Marta. Y bienvenidos a todos. Amén. Me falta alguno por ahí. No sé si Portugal estará conectado. ¿De dónde? Ay, Delsa, está, y Enrique, que están acompañándonos desde casa. Delsa ha estado con quebrantos de salud y está allí desde casa acompañándonos. Le damos la bienvenida también. Bueno, iglesia, vamos a orar para que el Señor nos hable el día de hoy. ¿Cuántos están en ayuno? Levanten la mano los que están en ayuno, por favor. Qué montón que no está. Bueno, yo también levanto la mano. Los siervos allá atrás están todos en ayuno. El equipo de mujeres completo está en ayuno. Qué bueno, amén. Y audiovisuales todavía no completa, pero a partir de hoy están en ayuno. Estamos haciendo un ayuno como primicia de los ayunos de este año. Y ayer hablábamos de lo que era el ayuno y lo que significa el ayuno, y muchos la verdad no entendían qué era un ayuno. Habían ayunado inclusive porque les pedían que ayunaran porque era una invitación de la iglesia, pero el ayuno va más allá. Así es de que, como dijo el pastor Jonathan hace un momento, los invitamos a que se unan al ayuno, que con José se inscriban, que hagan el ayuno de aquí hasta el sábado, los que empiecen hoy, los que empezamos ayer estamos desde ayer, y que nos reunamos aquí el próximo sábado a terminar, a entregar ese ayuno delante del Señor como una ofrenda grata para Él. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable hoy. Señor, te damos gracias, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu favor, Señor. Gracias por la gracia que tienes, Señor, y que nos transmites a nosotros, Señor, para alabarte con gracia, Señor, para honrarte, Señor, con nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos das tu favor para estar aquí el día de hoy, Señor, porque separados de ti no podríamos estar aquí, Señor. Tu favor está con nosotros, así lo recibimos, y queremos que nos hables hoy, Señor, para comprender, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor. Que nuestra mente esté abierta, que nuestro oído esté atento, Señor, a lo que nos habla, Señor, para discernir lo que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Le doy tiempo a los que tienen Biblia de papel para que lo ubiquen. Todavía escucho páginas allí. Dice el Señor allí en Lucas: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Amén. Y este pasaje está allí. Ese Simón, Simón, el que estamos leyendo aquí es Pedro, el apóstol, ¿cierto? Pedro, el discípulo de Jesús. Y el Señor está diciendo que Satanás los ha pedido zarandearlos. Y hay que, a veces obviamos las obras que hace Satanás en nuestra vida. Y el mismo Satanás pidió a Dios zarandear a sus discípulos. Y si ustedes siguen leyendo, allí muchas veces pensamos que fue a zarandear a Pedro. No, zarandear a sus discípulos. Pero el Señor oró por Pedro para que su fe fuera fortalecida. Sin embargo, Satanás estaba haciendo algo con el conocimiento del Señor. Y si el Señor es la máxima autoridad, estaba siendo autorizado por el Señor para zarandear a los discípulos del Señor. Satanás se aprovecha de las circunstancias en las que podamos estar. Nosotros no podemos ignorar que Satanás está pendiente de la vida que tenemos, de las cosas que hacemos y de las que dejamos de hacer. Y él está pendiente. Si ve que alguien se angustia, ¿cuál será el trabajo de Satanás? Que permanezca angustiado. Si ve que alguien pierda su paz, empieza a perder la paz, él trabajará para que esa paz siga extraviada allí y que no haya ese descanso en el Señor. Y cuando pidió zarandear a sus discípulos, uno decía, pero ¿por qué va a zarandear a los discípulos? ¿Qué va a hacer en los discípulos? Y la obra de Satanás se vio claramente. El mismo Pedro dijo, no, yo contigo hasta la cárcel y hasta la muerte, ¿sí? Pero esa misma noche estaba negando al Señor, porque llegó el temor y Satanás aprovechó el temor, porque entró la duda y Satanás fomentó esa duda. Zarandear, ¿qué es zarandear? Y de pronto nos podemos identificar un poquitico con lo que Satanás estaba haciendo allí.
¿para qué se zarandea? Yo pensé, bueno, hablamos de zarandear cuando sacudimos una persona, pero pensé en otra cosa y dije, ¿qué ejemplo? No sé si ustedes han visto cuando los maestros de obra ciernen la arena y zarandean la arena. Y la arena cae la más fina y queda la más gruesa arriba. Eso es a lo que se refiere el Señor allí con zarandear, separar. Separar lo bueno de lo que nos sirve, separar lo fino de lo ordinario, separar lo superficial de lo profundo, separar lo emocional de lo espiritual. Y eso fue lo que quiso hacer el Señor allí cuando permitió que fueran zarandeados. Vio los corazones de las personas. Por allá Tomás apareció después de un tiempo con la duda todavía, porque había sido zarandeado y su duda la había aprovechado el enemigo nuestro que tenemos en común con el Señor. Y tal vez nosotros hemos sido zarandeados este año, si la iglesia ha sido zarandeada este año, porque Satanás ha trabajado en la iglesia, está trabajando en la iglesia. Y entonces encontramos una iglesia que no ha sido fiel, una iglesia que se enfría, una iglesia que se duerme, una iglesia apática, como decimos siempre, una iglesia que corresponde a lo que el Señor establece que es la iglesia de los últimos tiempos, pero que nuestra propuesta de ayuno congregacional es que no seamos como esa iglesia, sino como el remanente que el Señor se va a llevar. Satanás quiere destruir. Y Jesús ha permitido que Satanás entre a destruir. Satanás entra a las iglesias cuando dice, no es que allá es un lugar santo, no, esto es un lugar. Los santos somos nosotros. Los sagrados somos nosotros. Y Satanás entra a la iglesia y hace su obra. Y vemos cómo la gente es permeable a la obra de Satanás. Ninguno está exento de que Satanás obre sobre su vida. Por más bueno que sea, por más entregado que sea el Señor, somos hombres y tenemos debilidades y no somos perfectos y Satanás querrá tocar esas vidas. Pero la atención nuestra debe estar centrada en que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos una marca que le dice a Satanás que somos propiedad privada del Señor y que debemos confiar en que ese sello hace que Satanás pueda querer tocarnos, pero que nosotros podamos levantarnos en contra de esa obra de Satanás y reprender esa obra de Satanás, repeler esa obra de Satanás. Amén. Jod, encontramos en Jod uno de esos ataques de Satanás. Creo que todos conocen la historia de Jod, ¿cierto? Y cuando uno llega de cristiano y empieza a leer a Jod, dice, ¿y el Señor por qué permite todas esas cosas que pasan? Y vamos a leer, ¿cierto? Jod 1, del 10 al 12. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Del modo que has bendecido la obra de sus manos, de tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y nos encontramos con esta historia, esta parte que nos cuenta el Señor de este hombre, que era un hombre que cuando inicia el capítulo de Jod, el libro de Jod, dice que era un hombre recto, intachable, reconocido por todos, de buen testimonio, que oraba por los hijos. Si cometían pecado los hijos, él oraba, hacía sacrificios por sus hijos. Una persona dedicada al Señor. Sin embargo, Satanás, dice, estuvo rondando y entra a conversar con el Señor y le dice, ¿has visto a Jod? El Señor le dice, ¿has visto a Jod? Lo fiel que es. Y el otro dice, claro, él es fiel porque le has dado. Probémoslo, a ver qué pasa si le quitamos y si realmente sigue teniendo la fe que dice tener. Y esa prueba llega a la iglesia. Y esa prueba atenta contra nosotros muchas veces. Hay quienes pierden el trabajo y se desesperan en buscar una solución pronto a la situación que tienen porque no confían en una promesa del Señor que dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces encontramos a un Jod que empezó a aceptar la condición de lo que pasaba. Y yo me sorprendo con ese dicho de Jod, desnudo llegué, desnudo me voy. El Señor me trajo desnudo al mundo. Cuando parta de este mundo me voy desnudo y no ha pasado nada. Pero la preocupación de esta humanidad en este momento es ese materialismo que tenemos, esa situación de pelear, de luchar, de guardar, de atesorar las cosas materiales. Y antes de partir de este mundo queremos dejarle la vida arreglada a los nietos, a los hijos, a la mamá, al papá, a todo el mundo y satisfacer los nuestros propios antes de que partamos de este mundo, porque hay un afán por vivir bien. Pero la vida
no está en vivir bien, la vida está en vivir con Cristo. Amén. El Señor le da permiso a Satanás. Satanás está allí como conversando con él para decirle, ¿me das permiso de probarlo? Y el Señor le dice, tranquilo, tóquelo. Quítele tus posesiones, pero no le toque su integridad física. Y vemos a un Satanás obrando, ¿cierto?, con el permiso de Dios en una vida para un propósito muy superior a lo que piensa Satanás, y el cual Job no se da cuenta sino hasta muchos años, mucho tiempo después. El Señor puede permitir que Satanás toque la iglesia, nos toque a nosotros, porque Él tiene planes. Nadie es tocado en su vida por Satanás si el Señor no se lo ha permitido. Se lo permitió a Job con un propósito que era más alto, y era ver que la fidelidad de Job no solamente demostraba lo siervo que era el Señor y su dependencia del Señor, sino que nos muestra que a pesar de las dificultades y las pruebas más difíciles que podamos tener nosotros, podemos seguir siendo fieles al Señor. Ese es el propósito de ese. Uno empieza a buscar, pero ¿por qué Job? ¿Y qué nos enseña el Señor con esto? Nos enseña que desnudos llegamos y desnudos nos vamos. Nos enseña que lo material no es importante. Nos enseña que aún nuestras emociones están sujetas a que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque aún sus hijos fueron quitados. Y nos enseña que debemos esperar y confiar en Dios porque Él se encarga absolutamente de cualquier circunstancia de nuestra vida. Esto nos deja el libro de Job si lo leemos con atención, si lo leemos poniendo cuidado y entendiendo el propósito de por qué el Señor le permitió a Satanás quitarle las propiedades, quitarle el ganado, quitarle las casas, quitarle los hijos. Y a la final lo recompensó mucho más por su fidelidad. Y entonces podemos entender que si el Señor permite que Satanás nos toque de alguna manera, tenemos que ir más allá del toque de Satanás. Pero Satanás nos tocará de alguna manera si nosotros no somos claros, confiados en nuestra fe de lo que el Señor habla con respecto a esa obra de Satanás. Amén. Zacarías 3, 1, 4. Hablamos allí del profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Y dice el Señor allí: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Amén. Y esta porción también nos deja ver a una Satanás que tiene otro trabajo, y es el acusador. Allí está Satanás acusando al sacerdote Josué, ¿cierto? Y lo está acusando porque sus vestiduras están sucias. Y para que las vestiduras de las que están hablando allí estén sucias es porque Josué hizo algo que no debió haber hecho. Sin embargo, Satanás aprovecha la situación para ir delante del Señor y acusarlo. Y acusarlo con tal de conseguir, porque ¿para qué acusan a alguien? Una condena. Declararlo culpable y que la culpa pese sobre él y decirle que existe una condena disponible por su falta. El trabajo de Satanás es acusarnos. ¿Cuántos han sentido culpa por algo? Amén, ¿cierto? A veces sentimos culpa por cosas que hemos hecho, por cosas que pasaron en nuestra vida que fueron en un momento dado una situación que pudimos obviar y nuestra humanidad no lo permitió. Y pecamos, y nuestras vestiduras que el Señor ha limpiado tantas veces se ensuciaron. Y Satanás aprovecha para decir, míralo, Señor, Él es culpable, Él lo hizo. Mira cómo ensució el traje nuevo que tú le diste, mira cómo ensució las vestiduras que le entregaste. Pero allí está el Señor diciéndole, el ángel del Señor hablando y diciendo, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Y acaso quiénes somos nosotros hoy en día? Tizones rescatados del fuego. Amén. Fuimos algo que ya no somos. Fuimos algo que el Señor ha cambiado y ha transformado. Y el Señor nos ha mirado como está mirando allí a Zacarías hoy, para que la obra de la acusación del enemigo no pese sobre nosotros y le pongamos
más color a esa culpa, a ese sentimiento, y vivamos pendientes de que las cosas funcionen para nosotros, cargando un peso encima que el Señor ya nos quitó. Y dice, la respuesta del Señor fue: Josué estaba vestido con ropas, ¿acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Así que dio la instrucción de que le cambiaran sus vestiduras. El acusador puede acusar por algo que tú hiciste, pero si tú estás en la presencia del Señor y el Señor conoce tu corazón, la gracia del Señor está contigo el día de hoy. El perdón del Señor se extiende para todos nosotros. Hoy escuchaba a alguien que se sentía culpable de las cosas que han pasado, y es que tengo una culpa, escuchaba yo esta mañana, y la culpa es grande y la culpa no la dejo. ¿Quién está trabajando en sentirse culpable? ¿Quién está trabajando en todo aquello que pasó en su vida, de lo cual ya se arrepintió, pidió perdón, pero todavía siente la carga de la culpabilidad? Es Satanás obrando en él. Es Satanás recordándole lo que pasó, colocándole circunstancias para que recuerde lo que pasó, cuando en realidad ya el Señor con su gracia te extendió el perdón. Y ya te cambió las vestiduras y da orden de cambiar las vestiduras. Si tú te arrepentiste de tu pecado, Satanás no te va a acusar. Pero allí estaba él como acusador y el Señor como tu abogado defensor. Tenemos un intercesor ante el juez supremo para decir que estamos viviendo bajo la gracia y que si nos equivocamos podemos acceder a ese trono para pedir perdón. Satanás tiene un trabajo: acusarnos. Y tal vez si te has sentido acusado el día de hoy, debes reconocer que es el enemigo, porque el Señor ya te perdonó tus pecados y no se acuerda de ellos, dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos a alguien que la palabra misma nos dice que eres intercesor por nosotros. Y el único intercesor que tenemos por nosotros se llama Jesús. Nuestro Cristo es quien intercede por nosotros cuando Satanás está acusando nuestras vidas. Amén. Vamos a 2 Corintios 12, 7, por favor. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Saben de quién estamos hablando, cierto? De Pablo, ¿sí? Y uno dice, este hombre que el Señor transformó, este hombre que dejó de ser perseguidor para convertirse en predicador del Evangelio, este hombre que recibió toda la revelación que el Señor le ha entregado de manera personal a los 12 apóstoles, la recibió de manera particular de parte del Señor. Porque Pablo recibió la misma y más formación que recibieron los otros discípulos, pero fue de espíritu a espíritu, no de manera directa como lo recibieron ellos. Y este hombre que estaba haciendo crecer el Evangelio y llevando las buenas nuevas para los gentiles, para nosotros, para que estemos aquí el día de hoy, tenía en su cuerpo, aprobado por el Señor, un mensajero de Satanás. Satanás, el Señor permitió que Satanás estuviera pegado al cuerpo de Pablo. ¿Eso dice la Escritura? O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. El mismo Pablo dice, me puso un mensajero de Satanás en el cuerpo para que no me olvidara de quién soy yo. ¿Cuál era el propósito del mensajero en el cuerpo de Pablo? Para que no se volviera presumido. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No, aquí no hay orgullosos ya, ¿no? Porque de pronto hay un mensajero de Satanás dispuestos para ustedes por ahí. Presumido es orgulloso, para que Pablo no se enorgulleciera de quién era, ¿cierto? De la revelación que tenía allí, pero por esas sublimes revelaciones que el Señor le entregaba, el Señor le dijo, para que no se ponga creído, le conozco su debilidad, Pablito. ¿Sí? O sea, si lo dejo así nomás, usted se me va a crecer mucho. Y entonces decidió colocarle un mensajero de Satanás para que no se volviera presumido y recordara con humildad a quién servía y quién había permitido que ese mensajero estuviera ahí. El Señor hace sus obras. Algunos, el mensajero de Satanás se llama jefe, para otros se llama suegra. ¿Sí? Cosas que están ahí delante de nosotros todo el tiempo, ¿cierto? Sintiéndonos como que ese goteo encima, como ese mensajero de Satanás que para que no nos perdamos de alguna manera en donde no tenemos que perdernos. Aprobado por el Señor, con un propósito, que recuerdes quién eres
de quién dependes, a quién sirves y que debes estar humillado siempre delante del Señor. Amén. Entonces, ¿podemos sentir algunos que tenemos un mensajero por ahí? Sí. ¿Podemos sentirnos a veces que simplemente es culpables? Sí. ¿Podemos sentirnos zarandeados? Sí. Porque el Señor nos zarandea para sacar lo mejor de nosotros. Y vamos a Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Otra obra de Satanás y otra vez el Señor sabe lo que va a hacer Satanás. Y está hablándole a una de las iglesias, está hablándole a la iglesia, ¿cierto? Le está diciendo, es posible que Satanás te ponga preso. Es posible que Satanás permita que te encierren y que te persigan. Y yo no voy a hacer nada. Vas a estar preso. Y vas a ser perseguido. Y uno dice, pero ¿cómo entiendo al Señor? ¿Cómo entiendo por qué el Señor va a permitir que yo esté preso y por qué va a permitir que yo sea perseguido? Pero es que los caminos del Señor son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. A veces el Señor necesita dejarte preso para que reconozcas la libertad que hay en Él. Para que reconozcas que su mano está extendida para que tú seas una persona libre. Ya la extendió, tal vez ya disfrutaste la libertad y te volviste a encerrar. Satanás te encerró otra vez en tu pecado, en tu pornografía, en tu alcoholismo, en las cosas que haces y te viste encerrado otra vez en lo mismo. Y Satanás está allí trabajando en eso y el Señor lo va a permitir. Porque Él ya te ofreció la libertad y tal vez tú la rechazaste. Y va a permitir que sufras el encierro otra vez. ¿Cuántos creen que un drogadicto es feliz? ¿Cuántos creen que un alcohólico es feliz? ¿Cuántos creen que una persona que es adicta a la pornografía es feliz? ¿No es feliz? Su cuerpo se satisface, pero su emoción, su alma vive amargada porque lucha contra eso que no puede controlar. Y eso es lo que el Señor está haciendo allí. Satanás está permitiendo que tú seas encerrado otra vez para que recuerdes que hay una libertad que está disponible, que el Señor te ofreció y que tú perdiste por seguir las cosas de tu carne. Algunos de nosotros, dice la palabra de la iglesia, estarán en la cárcel de ese vicio, no en la cárcel física, o no sé, podría ser también, el Señor sabe cómo trabaja, amén. Pero si miramos todo esto, Satanás está bajo la dirección del Señor. Si miramos cómo Satanás obra en nuestras vidas, nos damos cuenta que está con permiso del Señor. Satanás no es una persona autónoma. No puede decidir por él solo tocarnos a nosotros cuando hablamos de la iglesia. No puede actuar sin un permiso de parte de Dios. Y Satanás es usado por el Señor para propósitos mayores. Y tenemos que comprender eso. No sé si ustedes se han sentido atacados alguna vez espiritualmente hablando. ¿Y han visto que la mano del Señor está allí? Que nos defiende. Que se levantan cuando tratamos dos cosas que no pensábamos y es Satanás tratando de probarnos a nosotros. Y el Señor lo permite para que nos demos cuenta que con Él, si estamos con Él, podemos salir adelante. Satanás es experto en obrar para destruir la iglesia. Él trabaja en la iglesia. Alguien me decía a mi pastor, pero yo ¿por qué me duermo en la iglesia? Le digo, Satanás está durmiendo, hay un demonio que está trabajando en ti. Duérmete. Eso ya te lo sabes. Otra vez la misma cosa. Duerme. Y cayó. ¿Usted cree que el Señor lo trajo a la iglesia a que usted duerma? No, es Satanás el que está trabajando para que se duerma. ¿Usted cree que el Señor lo trajo aquí para que ande mirando el WhatsApp a ver quién está escribiendo y quién no está escribiendo y qué noticias hay? Satanás lo distrae con el WhatsApp. Cuando alguien le timbra el teléfono, ¿usted cree que se siente cómodo? Y desconcentra a toda la iglesia. Y la persona se le cae el teléfono, no le encuentra el botón del volumen, no encuentra nada y sigue sonando. Satanás trabajando. No, esas cosas que pasan.
cosas que tienen un significado espiritual y que tenemos que poner cuidado y atender. ¿Cuántas veces hay una predicación aquí y ustedes se enteran, si yo hubiera estado allá ese día? Justo falté el día que el Señor tenía la respuesta para lo que yo necesitaba. Satanás trabajando. Los invitan a ustedes los domingos por la mañana al paseo más espectacular o a la rumba más grande el sábado por la noche, para que no se levanten y vayan a la iglesia. ¿Quién hace eso? Dios. Vivimos en ataques continuos de parte de Satanás. Y el Señor permite que la iglesia sea atacada. Porque la iglesia tiene que ser probada. Porque tu fe tiene que ser probada. Porque tu amor al Señor tiene que ser probado. Porque tu vida de santidad separado para Cristo tiene que ser probada. El problema está en cuando nosotros aceptamos el ataque, lo recibimos y dejamos que llegue a hacer efecto. Porque vivimos en un ataque constante. El enemigo no para. El mundo no para. Satanás no para. Nuestra carne no quiere parar tampoco. Y vivimos en un ataque constante en el cual tenemos que estar atentos y el Señor nos va a dar la salida, sí. Pero si no nos damos cuenta de que estamos siendo atacados, ¿sí? No, esa perecita de los domingos por la mañana, eso es un ataque. ¿Sí? ¿Cómo se levanta temprano toda la semana para ir a trabajar o a lo que tenga que hacer o para ir al gimnasio, a montar en bicicleta, lo que sea? Pero el domingo les cuesta más trabajo levantarse. Y Satanás trabajando. Eso obrando en usted y usted no se da cuenta. No, eso es que el domingo es el día de descanso. Por eso pusimos el servicio a las 10 para que descanse. Para darle gusto a Satanás de que lo ataque un poquitico, pero usted lo venza a las 9 de la mañana y se venga para acá. Satanás quiere destruir y el Señor quiere edificar. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y el Señor vino a edificar su iglesia. A plantar y a que cosechemos y demos fruto. Y fruto en abundancia. Y fruto que perdure. Pero vivimos engañados cuando creemos que ese ataque no existe. Ese Señor ya no existe. Ese Señor ya no me toca. Estoy hablando de personas de Dios. Estoy hablando de Jod, un hombre recto, intachable, separado, ¿sí? Respetado por la comunidad, por su relación con Dios. Es más, los amigos le echaban la culpa a él y él decía, yo no he hecho nada. ¿Sí? Estamos hablando de Zacarías, un profeta de Dios. Estamos hablando de Pablo, un apóstol del Señor. Y estamos hablando de Pedro. Personas de Dios que fueron atacadas con permiso del Señor. Pablo fue atacado hasta su último día. Porque ese mensajero no lo soltó, sino hasta el día que partió con el Señor. El problema es cómo asumimos eso, cómo asumió Pablo que tenía un mensajero, recordando quién era y que el propósito de ese mensajero se cumpliera. El propósito no del mensajero, sino el propósito de parte de Dios que había permitido el mensajero. Porque el propósito del mensajero era hacer infeliz a Pablo y el propósito de Dios era que Pablo se acordara y no se fuera a envanecer por lo que sabía, por lo que el Señor le revelaba. El Señor dice que resistan al diablo y él huirá de nosotros. No hay que enfrentar a Satanás. El mismo ángel del Señor decía que te reprenda el Señor. ¿Sí? Por allá en el libro de Judas decimos que el momento de pelear y disputar por el cuerpo de Moisés también, que el Señor te reprenda. Nosotros no vamos a reprender a Satanás, ni a sus demonios. Nuestro trabajo no es reprender. Nuestro trabajo es huir. Resistir al enemigo. Si te sientes atacado, resiste. Si te atacan las cobijas, quítatelas de encima. Si tienes el problema de la pornografía y tienes el botoncito allá para dar clic a la página, resiste. Y si no puedes, levántate del computador, suelta el celular. Esa es nuestra tarea. Satanás te está atacando y el Señor está probando. Cada ataque de Satanás es una prueba del Señor. Porque su iglesia está sellada, está marcada, está separada para Él. Pero el Señor necesita saber en qué condiciones está la iglesia. La iglesia está siendo zarandeada. La iglesia está siendo probada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué tenemos una comunión con Dios? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Vamos a colocar un ayuno. Uy, pastor, no, o sea, con esas cosas no me pongan que usted no es un tipo de ayunos. ¿Sí?
Aquí hacemos un ayuno mensual y yo lo hago desde la casa en la cama, me quedo acostado en televisión. Estamos siendo atacados. Nuestra fe está siendo atacada, está siendo probada. Nuestra fidelidad al Señor está siendo probada. Nuestra identidad está siendo probada constantemente. ¿Quiénes somos nosotros? Cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Sigues a Cristo? ¿O sigues la moda? ¿O sigues al mundo? ¿O sigues y caes en las tentaciones que Satanás sabe que tienes y que aprovecha para colocarte? ¿Sigues en tu carne? ¿Sigues a Cristo? Tu identidad tiene que ser probada para saber si estás autoengañado, si Satanás te ha engañado o si verdaderamente eres un hombre de Dios. Y es tanto lo que trabaja Satanás que el Señor predica, ¿cierto? Y es que para que tú seas salvo necesitas esto y esto, y no vivir en la carne, y no cometer ciertos pecados, y no practicar ciertos pecados, y tienes que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, pero yo lo reconozco, pero no dejo de pecar, y entonces no soy salvo. ¿Quién te dice que no eres salvo? ¿Quién te pone a decir, yo mejor me salgo de esto, o me aparto de esto, y llevo una día y como que sí, como que no, para estar bien, porque yo ya no puedo? ¿Quién te dice eso? Si la gracia del Señor está extendida para ti, si el favor de Dios está contigo, si la obra de Jesucristo está hecha por tu pecado, para tu pecado, y si tú logras arrepentirte y lograr recobrar tu identidad, sabes que puedes entregarle al Señor tus faltas y Él te hará libre de esas faltas. Pero Satanás es experto en decir, bueno, yo voy al templo y soy cristiano ya. Y eso que dicen que el Señor vendrá y arrebatará a la iglesia, bueno, y si no, pues si me quedo, pues espero la segunda oportunidad. Ay, ay, ay. No siempre se llegan las segundas oportunidades. ¿Y si no pasas? ¿Quién te dice que lleves una vida like para aprovechar la segunda oportunidad? Satanás. Porque el Señor viene por su iglesia. Y si tú no te consideras iglesia y estás esperando la segunda oportunidad, tú no eres iglesia. Los que se quedan después, que de alguna manera, por la gracia del Señor, que no sé cómo, por la gracia del Señor, van a encontrarse con el Señor, van a ser salvos, no son iglesia, no son esposa del Señor. La que se casa con el Señor es la iglesia por la cual Él viene. Es más, mientras estamos aquí en los 7 años de la tribulación, de la última semana, ¿cierto?, de la que habla Daniel, se están celebrando las bodas del Cordero. Va a ser una rumba de 7 años en el cielo. Así de que si tú dices, yo en la segunda oportunidad, ya, no importa, yo sigo como hoy, y en la segunda oportunidad, no tienes garantía en la segunda oportunidad, hoy tienes garantía. Y en la segunda oportunidad, si llegas a pasar, no vas a ser la esposa del Señor. El Señor se casa con su iglesia y su iglesia se va con Él. Amén. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y Él huirá de ustedes. Amén. Pero para resistirte hay una condición allí, para resistir al diablo hay una... Ahí está llamando el Señor, que sí, estamos atentos todos. Hay un celular que justo como estábamos hablando ahora, ¿cierto? Hay que someterse a Dios para resistir al diablo. Y entonces yo quiero ser libre de la tentación, del pecado, de la cárcel que me está encerrando, pero yo quiero resistirme a eso, pero no puedo. Te falta el sometimiento al Señor. Satanás está orando. Satanás está trabajando, Satanás está atento, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice en Job que mandó a sus demonios a rondar el mundo para ver qué estábamos haciendo cada uno de nosotros. Y lo sigue haciendo. Pero si no hay un sometimiento a Dios, somos presa de Satanás. ¿Quieres ser libre realmente? ¿Quieres llevar una vida sana realmente, una vida santa, realmente delante del Señor, con una comunión con Él? Tienes que someterte a Dios. Y someterte a Dios significa obedecerlo. ¿Qué le obedezco al Señor? Lo que aquí dice. No digas mentiras,
no uses malas palabras. Eso es lo fácil. Lo difícil, perdona, depende, acepta la voluntad del Señor. Porque cuando uno dice, bueno, yo de decir mentiras, pues voy a dejar de decir mentiras, de decir groserías, pues voy a dejar de decir groserías, eso es fácil, porque eso es un hábito. Cuando tú te quitas el hábito, empiezas a romperlo, el hábito desaparece. Pero en lo que tiene que ver con la profundidad de la transformación de tu ser, allí está el trabajo grande. Someterse a Dios significa obediencia, conociendo su voluntad. Y si Él te dice que tienes que dejar, deja. Y si Él te dice que tienes que perdonar, perdona. Y si te dice que tienes que transformar, transforma. Es muy fácil hacer las cosas superficiales, pero hay cosas que son de profundidad, que se consiguen sometiéndonos al Señor, de resto no. Primera de Pedro 5:9. Eso no estaban allí. Está aquí. Las audiovisuales, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, eso no. Los dos últimos no están. Ya me están haciendo ojitos por ahí. Pero resístanlos firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Cómo? ¿Resistirlo cómo? Resistiendo firmes en la fe. Yo tengo fe, pastor. ¿De cuál? No es la que dice la Biblia. ¿Cuál es tu fe? Porque cuando el Señor dice manténganse firmes en la fe, yo voy a estar firme en la fe. ¿En cuál fe? De que estamos en verano porque no vemos nubes, entonces vemos. ¿Sí? De que viene un cambio de gobierno y entonces de pronto las cosas mejoren. No, esa no es la fe que te está diciendo el Señor. Yo tengo fe en que yo voy a conseguir trabajo porque yo estudié, hice un PhD, un MBA, bueno, ¿sí? Esa no es la fe. La fe es en Él. Por eso la palabra dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. A esa es a la fe a la que nos referimos. Pero si tú no tienes la fe en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, no vas a poder resistir esos ataques de Satanás. Y el Señor te va a probar y te va a dar cuenta que tu fe no es una fe verdadera. Y el Señor te va a probar y te va a dar cuenta de que no estás sometido a Él. Porque el diablo estará obrando en tu vida y tú le estarás dando campito al diablo para eso. Iglesia, estamos en un ayuno que nos va a traer libertad, porque el ayuno trae libertad. Estamos haciéndole una ofrenda al Señor, ¿cierto? Para reconocer que dependemos de Él y que el enemigo tiene autoridad, muchas veces autorización de parte de Dios para trabajar, para probar quiénes somos, para reconocer nuestras debilidades y para fortalecernos en nuestra debilidad en la fe que tenemos en el autor y consumador de ella. Amén. Tenemos que estar atentos si vamos a hacer un ayuno porque seguramente Satanás va a empezar a golpear. ¿Sí? Yo estoy haciendo un ayuno y eso quiere decir que me estoy alejando de las cosas del mundo. ¿Sí? Porque participamos de las cosas del mundo. Ustedes no participan de las cosas del mundo, ¿no? Participamos, sí. Las cosas de la serie de Netflix que salió, que llegó justo, la pusieron ayer. Mientras esté en ayuno, no hay Netflix. Mientras esté en ayuno, no hay ni siquiera películas. Porque mi fe, mi espíritu necesita paz, sosiego y estoy concentrado en las cosas del Señor. ¿Quiero distraerme con algo? Perfecto, se puede distraer con algo que no tenga que ver, con algo que mueva tu espíritu, afecte tu espíritu. Y Satanás va a estar trabajando, colocándote tentaciones. Él conoce tus debilidades, ¿cierto? Él sabe que si abres la nevera te vas a encontrar con lo que queda del pernil del 24. No mentiras, no creo que quede pernil. Pero, y en ayuno. Y justo te llega alguien de visita y te lleva galletas de las que te gustan, que no sabe que estás en ayuno. Y tienes que dejarlas ahí. Yo antes del ayuno me compré un tamal tolimense. Y de aquí a que me lo vaya a comer, no creo que esté bueno ya. Entonces todos los días lo miro. ¿Sí? Señor, es para ti. El enemigo va a colocarnos cosas. Está trabajando. Estemos o no en ayuno. Pero tenemos dos claves para resistirlo. Someternos al Señor y ser firmes en nuestra fe.
Así podremos resistir. Así pasaremos la prueba que el Señor nos ha colocado a nosotros. Así pasaremos la prueba que ha querido formar, que ha querido colocar para formar nuestra vida. ¿Para qué el Señor formaba pruebas? ¿Para qué coloca pruebas? ¿Para qué permite que Satanás venga a tocarnos? Si no es para seguir transformando nuestras vidas y hacer de nosotros mejores personas. Satanás no va a tocar un lado bueno tuyo, va a tocar un lado que daña tu relación con Dios. Él no va a tocar algo bueno, es que a este hombre le gusta la pornografía, lo va a tentar como pornografía. ¿Sí? A este hombre le gusta la pornografía, lo va a tentar para que le quite el tiempo a Dios y se dedique a la pornografía. Satanás existe, el diablo existe, y el peor engaño que sufrimos nosotros los cristianos es decir, a mí no me toca. A ti no te posee, pero te puede tocar. Él no puede controlar tu vida, pero puede afectar aspectos de tu vida. Así como afectó a Pedro, así como trabajó en Judas, un discípulo del Señor, que lo hizo perder, ¿cierto? Así como trabajó en Pablo, así puede trabajar en nosotros. No porque seamos cristianos estamos exentos. ¿Sabes? Es un enemigo, ¿por qué es enemigo? Porque está buscando hacerte el mal, porque está buscando atacarte. Y si tú dices que no tienes enemigos y te olvidas de que Satanás existe, pues vas a ser presa más fácil todavía, porque cuando el enemigo asalta, salta por sorpresa y tú no lo has visto. El mundo es tu enemigo. Pero que si es tan sabroso, tan rico, ¿qué me hace el mundo, pastor? ¿Qué me hace? Son tantas cosas las que hace el mundo, sacarnos de nuestra fe, distraernos de nuestros compromisos con el Señor, hacer que seamos infieles al Señor, participar de las cosas del mundo. Ahora viene el carnaval y va a hacer la pregunta de siempre, pastor, ¿puedo ir al carnaval? Pastor, pero yo solamente voy a estar parado allá mirando la batalla de flores. ¿Qué haría Jesús? ¿Usted se imagina a Jesús ya, pegando en pleno sol, chupando sol en la carreta esa que viene allá atrás? Sí. Jesús era a que corrían a ver, no a que corría a ver. El mundo es tu enemigo. Y tienes que comprender, iglesia, que el mundo es tu enemigo. Ay, pero el cumpleaños de Raquel, la conozco desde chiquitica, fuimos al colegio juntos y todo. No es cristiana, eso sí es una loca tremenda, pero yo tengo que ir al cumpleaños de ella. ¿Y cuándo? El miércoles en la noche. No es en la finca, entonces nos vamos desde el sábado para el cumpleaños. Eso es mundo. Eso es cambiar las cosas del mundo por las cosas de Dios. Pero entiende, es la amiga de toda la vida. ¿Y tú le quieres mostrar la verdad a tu amiga de toda la vida? No lo haces de esa manera. Lo haces mostrándole que hay algo que es más importante y que llena más tu vida para que algún día ella comprenda eso. Mira, esa es la excusa que más escucho yo aquí en la iglesia. Pastor, ella no es cristiana, pero yo la conozco desde mucho. Nos criamos juntos en el útero, pues. ¿Sí? No, la amistad con el mundo te hace daño. Esa amistad con Dios te hace daño. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero pastor, eso no puede ser así de estricto. Dígaselo al Señor. No pelee conmigo. ¿Sí? El Señor es el que dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Él. Pero es que yo soy amigo de una partecita del mundo. Bueno, entonces eres enemigo de una partecita de Dios. Si lo quieres poner en ese turno, en ese tono. Y Satanás es experto en trabajar en eso. Tenemos otro enemigo, se llama, pero no es el gordito, o sea, usted pelea contra la carne en el gimnasio, esa no es la forma de pelear. Voy a dominar mi carne y vas al gimnasio, no. Estamos hablando de la carne, los placeres de la carne, lo que a la carne le gusta, incluyendo la comida, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere cuando dicen que la carne, la naturaleza pecaminosa, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir, nuestros sentimientos, el gusto, el tacto, el olfato, el oído,
Se sienten bien haciendo cosas que no son agradables. A un cristiano no le puede gustar el chispum, 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 el reggaetón. El oído no lo aguanta. Uno como cristiano no aguanta eso. ¿Sí? O sea, yo estoy en un lugar público y empiezo a sonar esa música y me fastidia, me tengo que ir. Pero hay unos cuantos cristianos que están en el lugar público y ahí lo van siguiendo. Chispum, chispum. Es que es pegajoso, pastor, es mundo. Y trae a tu carne una sensación agradable. Mueve la carne, como dice la pastora por ahí. Eso es el oído afectando. ¿Sí? Y si vamos a los aromas que nos gustan y que nos hacen daño, y puedo hablar de mucho, puedo hablar de perfumes como puedo hablar de un olor a lechona recién hecho. ¿Sí? Están en ayuno, yo sé. En eso tenemos que tener cuidado. Los placeres, el tacto, ¿cierto? Son sentidos que afectan nuestra carne. Una tocadita, pastor. Y a los 9 meses un matrimonio corriendo. Son cosas que no identificamos, son enemigos. Y el enemigo conoce. El enemigo es Satanás, el enemigo es el mundo y el enemigo es la carne. Esos tres se alían contra nosotros. Y tenemos que estar atentos. No, yo no tengo enemigos, pastor. A mí Dios me guarda, Dios me libró, Dios ya. Tú sigues viviendo en este mundo, sigues teniendo este cuerpecito imperfecto y tienes que estar cuidando tu cuerpo, tu relación con Dios, tu relación con el mundo y tu relación contigo mismo. Porque Satanás obra, Satanás trabaja, Satanás está atento y el Señor necesita. No, es que a mí ya no. Así me dejen solo con ella apagado la luz, no va a pasar nada. Pues el Señor te puede poner solo con ella apagada la luz a ver si no va a pasar nada. Ay, no era tan fuerte como yo pensaba. Bueno, caíste, te probó el Señor utilizando a Satanás y caíste. Ninguno de nosotros está exento de caer. Por lo tanto, para no caer, tenemos que estar atentos a la obra de Satanás y a lo que Dios permite que pueda llegar a pasar en nuestra vida. Amén, iglesia. Tenemos que estar preparados. Satanás viene por una iglesia. ¿Quién viene por una iglesia santa? Satanás viene. Es que le dije, Satanás viene por una iglesia y todos. Satanás viene tras la iglesia. El que viene por la iglesia se llama Jesús. Viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo estaba el sacerdote Josué en la visión de Zacarías? Sucio. ¿Y qué hizo el Señor? Entonces tenemos que reconocer nuestras manchas, nuestras suciedades para que el Señor nos limpie. Para que nos encuentre así, planchadito, sin arruga. Para que se vaya con una iglesia digna de ser su esposa. Pero tenemos que trabajar. Nuestra vida de cristianos no para. Son un trabajo constante, cuidándonos del mundo, de Satanás y de nuestra carne, atentos a las pruebas del Señor, reconociendo nuestras debilidades donde Él se fortalece en nuestra debilidad, cuando la reconocemos, porque si no reconocemos nuestra debilidad, ¿en dónde trabaja el Señor? Él no obliga a nadie. Entonces tenemos que estar atentos, iglesia. Y los que están ayunando estén más atentos, porque el enemigo va a querer interrumpir ese ayuno de alguna manera. Amén. Pónganse de pie, por favor. Está apagado. ¿Por qué hablamos de Satanás? ¿Por qué tocamos un tema que a la gente no le gusta? Es como cuando hablan del infierno. ¿El infierno es aquí en la tierra, pastor? No. El Señor dice, ¿dónde es el infierno? Y Satanás está nombrado en la palabra de Dios. Y tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Él no deja de obrar.
Satanás es un ser espiritual y no tiene final como espíritu. Su obra en nosotros va a terminar en un momento. Cuando estemos con el Señor, su obra va a terminar. Pero seguirá obrando en los que no estén con el Señor. Y tenemos que reconocer que ese adversario, ese enemigo, ese acusador, que es lo que traduce, ese suplantador, que es lo que traduce el nombre de Satanás, está atento de nosotros. Es un enemigo de Dios, por lo tanto es un enemigo de su cuerpo. Es un enemigo de la iglesia. Y la iglesia está siendo atacada. Pero la iglesia está conforme diciendo, yo estoy llevando una vida santa. Pero miremos el sometimiento al Señor y miremos la firmeza de nuestra fe. Y sabremos si realmente somos santos como el Señor espera que seamos. Hoy el Señor nos abre otra vez los ojos. Siempre nos confronta y nos abre los ojos. Satanás no me puede tocar. Sí te puede tocar. Satanás no puede ponerme una trampa. Sí te la puede colocar. Satanás se puede aprovechar de tu debilidad. Él anda mirándote a ver dónde tienen los ojos puestos. ¿Qué estás sintiendo y expresas? Él no puede estar en tu mente, pero sí ves lo que tú expresas. Y con eso va a trabajar. Así de que tienes que estar atento de eso, de lo que expresas, de lo que muestras, de lo que haces, porque allí está orando Él. Y se va a aprovechar y anda como león rugiente, es eso, está buscando cómo asaltarte en el momento preciso cuando seas débil. Los leones se comen la presa débil más fácil que las otras. Y cuando tenemos debilidades, por ahí asalta ese león rugiente. Así que, iglesia, hoy hablamos de Satanás, pero hablamos de quién nos da la victoria sobre Satanás. Hoy hablamos de pruebas, pero sabemos cómo conseguir la victoria de una prueba. Hoy sabemos que el Señor permite que Satanás nos pueda tocar, pero sabemos que sí podemos salir airosos, porque ya nos dijo cómo hacerlo y cómo orar en nosotros. Sométanse a Dios y resistan al enemigo. Manténganse firmes en la fe y resistan al enemigo. Y cuando no puedan, corran, apártense, huyan. Es lo que el Señor nos dice. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos llevas, Señor, a una verdad, Señor, que es clara, Señor. A una verdad de que tenemos enemigos, Señor. Que tenemos enemigos que son fuertes, que son superiores a nuestras fuerzas, Señor. Que tú nos fortaleces con tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque si no sería una labor mucho más difícil, Señor. Hoy reconocemos que Satanás quiere confundirnos, Señor. Que haya caos en nuestra vida, Señor, de no comprender, de no entender, Señor. Por eso la oración al empezar el servicio fue, déjanos ver lo que tú quieres hablarnos hoy a cada uno, Señor. Déjanos reconocer cómo está dirigida tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Déjanos ver, Señor, cómo estás tan atento de lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros y en la iglesia en general, Señor, que decides hablar de este tema el día de hoy, Señor. Pero ayúdanos a no pensar, Señor, en que esto es un tema más que se tocó y ya, Señor, sino que nos ayudes a tomar, Señor, a extraerlo, Señor, y a vivirlo como tú quieres que lo vivamos, Señor. A ser atentos a lo que haya que cambiar, modificar, Señor, a lo que tengamos que transformar de nuestro entendimiento para saber que tu revelación va más allá de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a comprender, Señor, que estás preocupado por tu iglesia, que quieres llevarnos, Señor, contigo, Señor, que quieres llevarte a una iglesia limpia, sin mancha, Señor, que estás trabajando en cada uno de nosotros para eso, Señor, para que como iglesia, Señor, puedas recogernos de la mejor manera, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque nos llevas a confrontarnos, a revelar, Señor, ante nuestros ojos, Señor, cosas que estaban veladas, Señor, pero que hoy comprendemos, cosas que estaban disimuladas, cosas que habían entrado en el olvido, Señor, cosas que habíamos dejado de lado, Señor, pero que hay que tener en cuenta hoy, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos porque somos privilegiados, Señor, porque sometiéndonos a ti, Señor, las cosas, Señor, que hace el enemigo no darán fruto, Señor, porque permaneciendo firmes en nuestra fe, que es Cristo, Señor, firmes en Él, Señor, Él, Señor, también huirá, Señor, se permitirá, Señor, retirar de nosotros porque tu poder es más grande, Señor. El poder que tiene Satanás es limitado, Él no es autónomo, Señor, no toma decisiones para tocarnos si tú no lo permites, Señor. Desde que, Señor, ayúdanos a perfeccionarnos cada vez más para que cada vez haya menos posibilidad de que Él toque nuestras vidas, Señor. Guárdanos en ti, Señor. Protégenos, Señor, Padre, de nosotros mismos. Protégenos del mundo, protégenos de Satanás, Señor, para ser las personas que tú quieres que seamos siempre
en todo momento y en toda ocasión, en el nombre